Los ojos del perro. Me llamo Francisco. Hace algunos años decidí dejar la vida en la ciudad para mudarme al bosque. Tomar esa decisión fue complicada y requirió mucha planeación y bastante más dinero del que yo me había imaginado. Lo primero es conseguir un pequeño terreno en las orillas del bosque, ya que el bosque como tal pertenece al gobierno, así que literalmente sería ilegal vivir dentro del bosque. Por fortuna el hijo de una de las personas para las que había trabajado antes conocía a las personas adecuadas y me ayudaron con eso. Luego hay que construir la cabaña. Por supuesto que yo no podría armarla, así que tuve que contratar a alguien, y la cabaña debe ser lo más sencilla y minimalista que se pueda, no solo por cuestión económica, sino también porque, como dije, el terreno que pude conseguir era pequeño. En la ciudad dejé un pequeño negocio que me dejaba suficientes ganancias para estar tranquilo en el bosque. No era una gran entrada de dinero, pero podía tener todos los víveres. Así que yo solo iba a la ciudad una vez por semana para tomar mi dinero, tirar la basura y comprar lo de la semana. Para bañarme podía ir hasta el río en la parte baja y profunda del bosque o esperar hasta mi vuelta a la ciudad cada semana. Llevaba varias botellas de agua para poder lavarme las manos y lavarme los dientes. En cuanto a ir al baño, siempre hay soluciones prácticas. En una ocasión que fui a visitar mi negocio me encontré un perro. No era de raza ni nada, era una cruza rara. La verdad, el perro no estaba bonito, pero algo en sus ojos llamó mi atención. No lo sé, quizá el color, quizá el brillo, quizá todas las lagañas que tenía. El punto es que le hablé al perro y se me acercó. Estaba flaco, claramente estaba hambriento y sediento. Me lo llevé al bosque. El perro resultó ser un buen cazador, así que nunca ocupé comprarle croquetas. Su comida preferida eran los pequeños marsupiales, ardillas y roedores. Al perro lo llamé Laclo. Sinceramente no tengo idea de por qué elegí ese nombre. Una vez que llegó con una ardilla lo vi y dije, este perro tiene para de Laclo. Seguro a más de uno le ha pasado. Estar acompañado de Laclo hacía que vivir en el bosque fuera un poco menos peligroso. Si bien estaba claro que el perro no podría hacer nada contra un gran felino, al menos sus ladridos me advertían de que había peligro cerca. Recuerdo que en una ocasión, Laclo no me dejó salir de la cabaña, se acostó en la puerta y no se movió. Yo le hablaba, pero ni siquiera volteaba, solo se quedó echado mirando fijamente hacia afuera, como si pudiera ver a través de la puerta. No ladró, no gruñó, solo estuvo ahí. Al día siguiente encontré huellas de ocelote alrededor de la cabaña. Si hubiera salido, lo más seguro es que ese animal me hubiera matado. Lo más curioso en Laclo eran sus lagañas. Todas las mañanas amanecía sin lagañas, pero cada vez que detectaba un peligro, como esa vez del ocelote, sus ojos se llenaban de lagañas. Era raro. La primera vez que llevé al perro al río iba muy alerta. Volteaba hacia todos lados, todo el tiempo caminó al frente de mí. No tengo idea de cómo, pero supo llegar hasta el río, no se desvió, siguió exactamente el mismo camino que yo seguía cuando me adentraba en el bosque para llegar al río. Cuando estábamos quizá a unos 60 metros, Laclo se paró en seco. El perro se agachó como si estuviera cazando algo. Yo miré con detenimiento en la dirección que el perro estaba mirando y pude ver algo que jamás había visto en el bosque. Era una cosa grande, como de 1,5 metros, su cabeza no tenía piel, era carne expuesta, tenía un pico del mismo color de su carne, era gordo y tenía escamas negras y amarillas. Andaba en 4 patas, tenía una cola muy imponente, eran como plumas muy afiladas o espinas del color de un hueso. Esa bestia estaba tomando agua del río, y no sé por qué, pero de pronto volteó hacia donde estábamos Laclo y yo. Nos clavó su mirada. La verdad no alcanzaba a distinguir el color de sus ojos, pero eran oscuros. Mi perro seguía agachado y estaba completamente quieto. La cosa esa movía las plumas o espinas de su cola como si fuera una serpiente de cascabel, hasta sonaba parecido. Luego se levantó en 2 patas, como si fuera un oso. Yo estaba un poco asustado, pero no tanto porque la bestia estaba del otro lado del río, o sea que no podía correr para atacarnos.
Entonces Laclo le ladró furioso. Esa cosa en respuesta emitió un sonido muy perturbador. El ruido que salió de su boca no llegaba a parecerse al de un humano, pero tampoco sonaba como el de un animal. Ahora sí estaba asustado, así que le grité a mi perro para que mejor regresáramos a la cabaña. Él volvió a tomar la delantera, pero cada 3 pasos volteaba hacia el río. Noté esas lagañas en sus ojos. Llegamos a la seguridad de la cabaña, nos encerramos. Por alguna razón yo me sentía en peligro. Compartí de mi comida con Laclo, claramente no lo iba a dejar salir a cazar. Otra cosa que se me hizo curiosa del perro es que entendió perfecto que no lo dejaría salir, ni siquiera se acercó a la puerta en todo el día. Era raro. Ya por la noche, no tengo idea de la hora, quizá era de madrugada, se comenzaron a escuchar ruidos extraños, como si algo estuviera picoteando la madera. Eso no era un pájaro. Laclo también se despertó, y por primera vez despertó con lagañas. El perro volteaba en la dirección que se escuchaban los picoteos, pero volteaba un segundo antes de que se escuchara. Era como si el perro pudiera predecir los movimientos de lo que fuera que estaba allá afuera. Los picoteos cambiaron por un sonido como si algo filoso estuviera raspando el exterior de la cabaña. Laclo estaba muy alerta y en posición de ataque, hasta se veía más grande de lo que era. Poco a poco el perro comenzó a mostrar sus colmillos, como si intentara espantar a la cosa esa. Se me puso la piel de gallina cuando escuché ese mismo grito que había escuchado en el río. Sonó muy fuerte, literalmente sonaba detrás de la puerta. El perro comenzó a ladrar furioso mientras sus ojos se llenaban de más y más lagañas. Yo simplemente estaba quieto en una esquina, sin saber qué hacer. Luego de unos 10 minutos Laclo dejó de ladrar, la bestia se había ido. Pasaron algunas noches en relativa paz hasta que esa bestia volvió. El problema fue que en esa ocasión tanto Laclo como yo estábamos fuera de la cabaña, tomando aire. La vi a lo lejos, mi perro no ladró, lo que hizo fue empujarme para que yo entrara a la cabaña. Yo intenté jalarlo conmigo, pero él se quedó afuera. Por la pequeña rendija de la puerta alcancé a ver cómo mi perro se lanzó contra esa bestia. Hubo mucho ruido, pero no pude ver mucho, no salí. ¿Qué se supone que podría hacer contra esa cosa? Cuando volvió el silencio, abrí un poco la puerta. Laclo venía caminando, estaba muy herido, cojeaba de una pata delantera y uno de sus ojos lo tenía completamente cubierto por las lagañas. Al día siguiente lo llevé a la veterinaria. Perdió el ojo. Esa cosa no volvió a molestarnos, por supuesto que Laclo no lo mató, pero supongo que le quedó claro que yo tenía a alguien que me intentaría defender a toda costa. Pero hay algo que aún hoy me genera más preguntas que la misma bestia. Me refiero a las lagañas de mi perro, no entiendo por qué le aparecían cuando había peligro. Dicen que si en el ojo te pones una lagaña de perro, puedes ver lo mismo que ellos. Quizá algún día lo haga, quizá solo así obtenga respuestas. El bosque muerto. Lo que voy a narrar me ocurrió en el 2015. En un lugar maldito, un bosque que no es un bosque, un lugar tan siniestro y tan oscuro que más que parecer un entorno lleno de vida, parece un lugar muerto. Por aquel entonces yo me la pasaba en Facebook la gran parte de mi tiempo libre, buscaba gente de todo el mundo para agregar, ya sabes, si conoces gente nueva puedes aprender cosas nuevas. Y por casualidades del destino me hice muy amigo de un sujeto de España que vivía en Dinamarca. Ambos éramos fanáticos de una banda de metal originaria de Suecia. Así que un día esta banda realizó un gran tour por todo el continente europeo y en un arranque de loquera me puse de acuerdo con el tipo español y nos fuimos varios días siguiendo el tour de la banda. Al quinto día de la gira los conciertos tomaron una pausa de 2 días, nosotros decidimos adelantarnos a la siguiente ciudad y esperar ahí hasta que la banda llegara para el concierto. Nos hospedamos en un hostal barato, de esos donde te toca compartir habitación con varias personas al azar.
Esa noche estuvimos platicando con algunos de los que compartimos habitación, era gente de toda Europa, afortunadamente todos hablaban inglés, yo jamás he sido muy bueno aprendiendo idiomas, pero el español sí era bueno, así que lo que yo no entendía, él me lo traducía. Un tema nos fue llevando a otro, y en algún momento pasamos de estar hablando de películas a estar hablando sobre cosas paranormales y sitios extraños. Todos comenzaron a hablar sobre un bosque en particular que estaba en esa ciudad en la que estábamos, un bosque al que solo los extranjeros se atrevían a entrar, hasta los lugareños le tenían mucho miedo. Dijeron el nombre, pero estaba en otro idioma, era de esos idiomas raros que son imposibles de pronunciar, así que, por tanto, no lo recuerdo. Pero alguien dijo que se traducía, literalmente, como el bosque muerto. Uno a uno comenzó a contar pequeñas historias que se decían sobre ese bosque, recuerdo que mencionaron que los árboles tenían formas extrañas, también algo sobre que cuando estás dentro puedes ver que el sol se comporta de forma diferente. Alguien dijo que los celulares y las brújulas no funcionaban del todo bien en ese bosque, recuerdo que una pelirroja comentó que el tiempo funcionaba de forma diferente. Claro que todo eso lo decían porque alguien más se los había dicho, la realidad era que ninguno de ellos había estado en aquel bosque. Total, así quedó, pero el tipo español y yo nos convencimos mutuamente que sería una gran experiencia que no nos podíamos perder. Entonces al día siguiente por la mañana cargamos algunas botellas de agua y frituras y galletas, metidos todo en las mochilas y nos fuimos al famoso bosque. No planeábamos hacer una gran incursión de 8 horas, además el bosque no era tan grande, nosotros simplemente queríamos adentrarnos un poco y luego salir, eso era todo. Cuando llegamos a la zona mi primera impresión fue un poco decepcionante, el bosque no se veía ni tan imponente ni tan tenebroso como me lo habían descrito. Entre broma y broma, mi compañero y yo nos fuimos adentrando a paso lento en aquel bosque. Apenas habíamos caminado como 5 minutos, si no es que menos, cuando nos encontramos con el árbol más extraño que jamás había visto. Era bastante alto, más que una palma o un pino, delgado, pero lo que llamaba la atención de ese árbol era la forma de su tronco, era curva, literalmente parecía un arco que salía del suelo, aún a día de hoy no logro entender cómo es eso posible, pero lo afirmo porque pude verlo con mis propios ojos. No fue el único árbol así que vimos, había más, no sé cuántos, obviamente no los iba contando, pero no eran pocos. Seguimos caminando, como unos 60 metros más o menos, cuando vimos algo que estaba todavía más fuera de lugar que los árboles curvos. Una llanta pasó rodando, avanzó un buen tramo hasta que perdió el balance y cayó entre la tierra y los árboles. Era imposible ignorar aquella peculiaridad tan llamativa, por supuesto que nos acercamos a mirar, pero con cada paso que dábamos la llanta se iba perdiendo, como si se tratara de una ilusión óptica, y en efecto, cuando llegamos hasta donde se supone que eso debía estar, no había absolutamente nada. Eso me dio mala espina, sentí como si el bosque quisiera jugar con nuestras mentes para que nos perdiéramos ahí dentro y alimentarse de nosotros, de nuestra energía, de nuestra carne. Le dije a mi colega que mejor regresáramos, él estuvo de acuerdo, el problema es que luego de caminar por hora y media, según mi reloj, no lográbamos salir del bosque. Nos recargamos sobre unos árboles para intentar ubicarnos, en ese momento el español me dijo que estábamos dando vueltas en círculos, yo le respondí que eso era absurdo, que no podía ser así. Él, para demostrar que tenía razón, vació una botella de agua a los pies de un árbol, haciendo que se formara un poco de lodo, dijo que siguiéramos caminando, y que seguramente nos íbamos a volver a encontrar con ese árbol que tenía lodo. Decidí contar mis pasos, no sé por qué creí que eso ayudaría en algo. Antes de llegar a los 500 pasos nos volvimos a encontrar con ese árbol que tenía lodo a los pies de su tronco. No tenía ningún sentido, lo que sea que estuviera ocurriendo en ese sitio se escapaba de toda posibilidad de comprensión, las explicaciones lógicas se me escapaban de las manos. Intenté tranquilizarme, inhalé profundo y exhalé con calma, miré al cielo,
y le propuse al colega que camináramos siguiendo al sol, así no podríamos dar más vueltas en círculos. Estuvo de acuerdo, así que eso fue lo que hicimos. Una hora después vimos algo diferente que no habíamos visto hasta ese momento. A lo lejos se alcanzaba a distinguir una zona libre de árboles, como si la naturaleza no creciera ahí por alguna razón. Mi instinto de supervivencia, o quizá mi cobardía, me hicieron decidir no avanzar más. Volteé a todos lados, pensando qué dirección tomar. Decidimos por rodear esa zona sin árboles sin acercarnos demasiado, simplemente manteniéndola a la vista para sacarle la vuelta. Por más que caminábamos no lográbamos rodearla, esa zona parecía infinita. Ya agotado decidí mirar mi reloj, marcaba las 11 de la noche, pero el sol seguía sobre nosotros. Le comenté al colega español y me hizo recordar lo que nos habían dicho sobre que algunas cosas no funcionaban bien en aquella zona. Continuamos caminando, entonces a lo lejos vimos a una persona, a ambos nos dio algo de desconfianza, así que nos detuvimos. Comenzamos a hacerle señas y a gritarle para ver su reacción, pero no respondía, parecía que ni siquiera se percataba que nosotros estábamos ahí. Un poco en broma, le dije al colega que seguro también se trataba de una ilusión al igual que la llanta. Él me miró fríamente y dijo que debíamos acercarnos para estar seguros. Al estar caminando en su dirección pasaba lo mismo que con la llanta, su figura parecía desvanecerse en el entorno, como cuando crees que hay agua al final de la carretera, pero cuando te acercas descubres que no hay nada. Mejor dimos media vuelta, pero algo cambió. A lo lejos podíamos ver a una persona colgada de un árbol. Nosotros habíamos pasado por ahí hace pocos minutos, y esa persona no estaba ahí. Definitivamente no nos íbamos a acercar, así que nuestra situación era tener un cadáver al frente, una falsa persona detrás, y una misteriosa área infinita a la derecha. Lo único que nos quedaba era ir hacia la izquierda. Comenzamos a correr después de que escuchábamos ramas partirse, como si alguien se estuviera acercando a nosotros. Afortunadamente, logramos salir sanos y salvos. Estuvimos dentro del bosque menos de media hora, porque sé a qué hora salimos del hotel, y si le sumo el tiempo que se hace ida y vuelta al bosque, lo comparo con la hora del reloj del hotel, daba como 20 minutos de diferencia. Yo sentí que fueron horas, pero no, tal como nos habían dicho, ahí dentro el tiempo funciona diferente. Olvidados. Aún recuerdo ese bosque, estuve durante muchos meses planeando aquel viaje, tuve que hacer bastantes ajustes y ligeros sacrificios para poder juntar el dinero. Tuve que dejar el departamento que estaba rentando para buscar una casa con una renta de menor costo. Conseguí una bicicleta para dejar de usar el taxi, y ni hablar de salir a tomar los fines de semana. Fue un caos acomodar los tiempos de la salida de mi ciudad en autobús para llegar a la capital con el margen de tiempo suficiente para estar a tiempo en el aeropuerto. Era la primera vez que utilizaría un avión, fue un desastre. Ya tenía mi boleto, pero no sabía a dónde tenía que ir. Para colmo soy de esas personas a las que no les gusta hacer preguntas. Estuve leyendo cada letrero colgado en el aeropuerto hasta que di con uno que me indicaba dónde ir a registrar las maletas. Es un proceso agotador, yo tuve que pesar mis propias maletas. La persona a la que le entregué mi equipaje fue muy amable y sin necesidad de que yo le preguntara, me indicó hacia dónde tenía que ir para esperar el vuelo. Luego de 23 horas, 4 escalas y 6 kilómetros de carretera, finalmente estaba en la habitación del hotel. Era un buen sitio, no era de lujo, pero sí estaba en el top 30 de los mejores hoteles de aquel país. Tenía piscina, gimnasio y una terraza desde la cual se podía ver el bosque. Debo admitir que estaba muy nervioso. Para calmarme fui al bar del hotel a tomar algo, y luego de cenar fui a tomar una merecida siesta. Al mediodía del día siguiente llamé a mi contacto, él me iba a acompañar dentro del bosque, lo conocí en internet, me pareció que era de confianza, de todas formas, debía estar seguro de que no fuera un psicópata,
así que le dije que antes de ir al bosque quería tomarme un día para conocer la ciudad y le pedí que me llevara a buenos sitios, con sus amigos o algo. Resultó ser un tipo bastante agradable. Yo me imaginaba que me llevaría a lugares súper locos con chicas, ya saben, para impresionarme, pero no. Nos encontramos con 3 amigos suyos en el Parque Central, de ahí fuimos a ver la catedral más impresionante que he visto, luego fuimos a ver pingüinos, y por último estuvimos en un museo que parecía haber salido de una película de ciencia ficción, tenía cosas muy futuristas. Se ganó mi confianza. Al día siguiente, muy temprano, vino al hotel y de ahí fuimos al bosque. El taxi nos dejó en una vereda y de ahí ya comenzamos a caminar. Hasta ese punto no le había hecho demasiadas preguntas sobre el bosque en sí, porque no quería enterarme de alguna cosa rara que me hiciera cancelar el viaje, pero como ya estaba ahí decidí preguntar. El tipo me dijo que ese bosque era bastante seguro, tomando en cuenta todas las horribles formas que existen de morir en un entorno rodeado de naturaleza y animales salvajes. Me aclaró que sin duda alguna había muchos bosques más peligrosos. Le pedí que me diera una cifra, me dijo que en los últimos 10 años habían encontrado 5 personas muertas y se habían reportado 20 desaparecidos. Debo admitir que yo esperaba números más alarmantes, así que respiré tranquilo. Avanzamos 2 horas seguidas antes de recargarnos en unos árboles para descansar un poco. Él no parecía agotado, pero mi espalda me pedía bajar un rato la mochila. Apenas me iba a sentar cuando el tipo me dijo que ahí no, que mejor en el árbol de al lado. Yo le pregunté el por qué, me pidió que viera la base del tronco del árbol. Cuando lo hice me di cuenta de que había una cámara, eso me pareció muy extraño. Él me explicó que el gobierno tenía algunas cámaras repartidas por todo el bosque, que lo hacían por varios motivos. El primero era para monitorear posibles nuevas especies, el segundo era para detectar cazadores, y también esas cámaras habían ayudado en más de una ocasión a encontrar personas perdidas en las profundidades del bosque. Eso me dio curiosidad. Lo primero que pasó por mi mente es que seguro esas cámaras habían logrado grabar alguna cosa que no tuviera explicación, no tenía la menor duda. Al preguntar al respecto me respondió que sí, que muchas veces habían quedado grabadas cosas extrañas y se filtraban cuando los encargados de revisar las cámaras grababan los monitores con su celular. Me dijo que él tenía en su teléfono un par de esos videos. Yo le pregunté de dónde los había obtenido. Me dijo que una ocasión en una fiesta había conocido a alguien que era familiar de alguien que trabajaba revisando las cámaras. Le pedí que me los mostrara. El primer video era sumamente inquietante, se alcanzaban a ver 2 cosas, como primates, caminando perfectamente erguidos, y además iban arrastrando algo, pero no se notaba ver qué era. Esas cosas estaban lejos de la cámara que los había grabado, así que no podía deducir su altura, pero el tipo me dijo que, tomando en cuenta la distancia a la que estaban, debían medir como mínimo 2,5 metros. Eso me dio escalofríos. Él pudo notarlo en mi expresión. Le pregunté si él sabía en qué área habían sido grabadas aquellas cosas. Me respondió que era en una zona que se encontraba a unos 30 kilómetros en dirección noroeste. Entonces le pedí que fuéramos hacia la otra dirección, es decir, al noreste. No quise ver el segundo video, no quería asustarme, mejor continuamos nuestro camino. Avanzamos por al menos otras 3 horas, ya me había comido 4 barras de chocolate y me había tomado casi 1 litro de bebida energética. Entonces el tipo se detuvo, me dijo que si dábamos la vuelta para regresar alcanzaríamos a salir con la luz del sol sobre nosotros, pero si seguíamos avanzando la oscuridad de la noche nos cubriría antes de salir del bosque. Le dije que quería seguir al menos 5 kilómetros más. Él me dio una palmeada en el hombro y me dijo que en ese caso habría que ir al lago, que llegaríamos en 1 hora y media. Cuando tuvimos el lago a la vista el tipo me dijo que debíamos escondernos, así que nos agachamos detrás de una formación rocosa. Yo me alarmé un poco, pensé que él había visto algún animal peligroso tomando agua del lago, pero al preguntarle me dijo que no, que se trataba de otra cosa, que si no teníamos cuidado podía llegar a ser mucho más peligroso.
Me explicó que a ese lago se le conocía como el lago de los olvidados, ya que todas las personas que se habían reportado como desaparecidas habían caminado hasta ese lago antes de perderse. Eso se sabía por las cámaras del bosque. El tipo me dijo que en ese lago no era habitado por peces, sino que era habitado por fantasmas y que podían verse a plena luz del día. Yo me estaba poniendo nervioso, él también, lo notaba en su respiración. Se asomó un poco sobre las rocas y me dijo que ahí había uno, que si quería ver era el momento. Los latidos de mi corazón se dispararon muchísimo, me temblaban las piernas, pero tenía que comprobarlo con mis propios ojos. Me asomé, pude ver a una niña pequeña jugando en la orilla del lago. Por un instante me tranquilicé, solo era una niña, se veía inofensiva, pero entonces una sensación de incomodidad me invadió. Por una simple y sencilla razón, ¿qué hace una niña completamente sola a mitad del bosque? Como si no fuera suficiente, el tipo me dijo que esa niña había sido reportada como desaparecida 7 años atrás, dijo que incluso las cámaras la habían grabado caminando por otras áreas del bosque. Le pedí que nos fuéramos. Eran las 9 de la noche cuando estuvimos de vuelta en el hotel, le invité la cena. Antes de que se fuera le pregunté si de casualidad el otro video que él tenía en su celular era sobre esa niña, me respondió que sí. Cuando lo vi me quedé helado, era la misma niña, con el mismo peinado, con la misma ropa, pero la fecha del video era de abril del 2014. Yo estuve en aquel bosque en el 2016. Guardianes del bosque. Antes de escuchar mi historia, necesito que abran su mente, porque lo que yo pude ver está muy por encima de cualquier cosa que yo me había imaginado, tanto que aun cuando lo cuento me cuesta trabajo asimilarlo. Esto me ocurrió en un remoto bosque aquí en México. Mi pasatiempo favorito es cazar, no utilizo armas de fuego, yo mismo construyo mis propios arcos y flechas y con eso me voy al bosque. Jamás he cazado animales exóticos, de hecho, solo voy sobre los que estoy totalmente seguro que no están en peligro de extinción, respeto mucho la naturaleza, no soy animalista ni ecologista, hago mi vida sin preocuparme demasiado, pero procuro que al menos cuando voy a un sitio natural no causo estragos. Los animales que cazo me los como, no lo hago por diversión, ni por los likes en Facebook. Es solo que me gusta de vez en cuando ir a la naturaleza a conseguir mi propio alimento. Eso es todo. Yo estaba en este bosque, al que por cierto nunca había ido. Iba caminando, todo tranquilo, viendo la naturaleza. Yo sé que en todos los bosques hay árboles, rocas y ríos, eso lo entiendo, pero es que una vez que visitas más de 2 bosques aprendes a disfrutar de cada una de sus diminutas diferencias. Ya llevaba caminando como 2 horas cuando en la tierra encontré algunas huellas extrañas, algo que nunca antes había visto, eran casi triangulares y medían como 30 centímetros más o menos. Eran de un animal bípedo, y al parecer saltaba porque cada par de huellas tenía una separación de más de medio metro. Lo primero que pensé fue que se trataba de alguna especie de sapo gigante que tenía patas peculiares, o quizá que ese sapo sufría una especie de deformación genética. Decidí seguir las huellas, se adentraban entre espacios angostos de árboles y rocas, fue muy complicado seguirlas. Esas huellas se perdieron al llegar a un gran árbol. Uno que curiosamente era más grande que los demás. Miré hacia arriba, hacia las hojas, pero no vi nada, ni una señal, tampoco había ninguna marca en ese tronco, era como si la criatura simplemente se hubiera esfumado, o como si lo hubiera atravesado. Ya me había desviado de mi ruta bastante, no estaba perdido, sabía cómo regresar, pero si ya me había desviado, me pareció buena idea seguir adelante, además se escuchaba un río. Fui colina abajo, con cuidado por supuesto, la vereda por la que estaba caminando en verdad era un desafío, y la cereza del pastel fueron las arañas patonas. Había arañas por todos lados. Estaban caminando por las rocas, se escondían en la tierra y ponían sus telarañas en las ramas.
Yo estaba tratando de ir despacio para no caerme, pero también intentaba ir rápido para que no me fuera a picar una araña. Fue algo estresante, la verdad. Lo bueno que logré salir de esa vereda. Estaba en la orilla del río, era una vista increíble, además, en mi humilde opinión, y hablando desde mi ignorancia, no existe en este planeta nada más relajante que el sonido natural que emiten las rocas al ser golpeadas por la corriente de un río. Ya me estaba empezando a dar un poco de hambre, así que armé mi arco, preparé una flecha y me mantuve quieto en total silencio, esperando que algún animal despistado se acercara al río. Ahí estaba yo, quieto, intentando camuflarme con el entorno, cuando vi una gran flor rosa deslizándose por el río. Sé que en principio no suena como algo del otro mundo, pero la cuestión era que esa flor iba a contracorriente, esquivaba las piedras, una cosa que claramente no era natural. La verdad sí pensé en dispararle una flecha, pero algo dentro de mí me dijo que esa no era una muy buena idea, así que sencillamente me mantuve inmóvil hasta que perdí de vista esa enigmática flor. El río debía venir de una zona elevada, quizá un cerro, quizá una montaña, así que, siguiendo una vez más mi curiosidad, decidí caminar por toda la orilla del río siguiendo la misma dirección que la extraña flor. Cabe aclarar que no la alcancé en ningún momento. En efecto, tras caminar por más o menos una hora logré ver en el horizonte la formación natural de la que bajaba el río. No era algo impresionante de una altura formidable, no, tenía una altura, como mucho, de unos 10 metros. Eso sí, la forma en la que el agua bajaba a través de los desniveles de la roca formaban una cascada escalonada que se miraba increíble, como de película. Claramente, no iba a subir escalando, así que me adentré de nuevo en el bosque buscando la forma de subir caminando, o al menos que fuera posible escalar de forma segura. Ya ni me acordaba que tenía hambre, pero vi un árbol que tenía mangos. No soy ojo de halcón, no iba a bajar un mango con una flecha. Lo que hice fue lanzar rocas hasta que logré tumbar una fruta. Cayó bastante cerca del árbol, así que fui por él. De pronto escuché un ruido raro. Parecía ser de un ave, pero un ave rara, no lo sé. Volteé hacia arriba, pero no vi nada. Al agacharme a recoger mi fruta me encontré una pluma. Esa pluma estaba completamente fuera de lugar, medía como 30 centímetros y era roja con la punta amarilla, parecía una llamarada. Supuse que esa pluma debía haberse desprendido del ave que había escuchado unos segundos antes. Comí mi fruta y luego seguí buscando la forma de subir, pero ahora iba volteando hacia arriba cada cierto tiempo, con la esperanza de ver esa extraña ave de plumas rojas. Finalmente, encontré un terreno por el cual era fácil subir, así que lo hice, me abrí paso entre los árboles para llegar a la cima. Cuando ya casi llegaba, al mirar al suelo, vi otra vez esas huellas triangulares, luego escuché al ave rara. Comencé a caminar más despacio. Aún no salía de entre los árboles cuando a lo lejos, del otro lado del río que dividía la colina, vi la flor rosa. Me acerqué un poco más sin salir de los árboles para no ser descubierto. Lo que pude ver, voy a describirlo tal cual yo lo percibí, no intentaré darle una explicación, solo lo diré tal cual. Había dos criaturas, interactuando entre sí como si fueran parte de la misma manada, pero una manada muy peculiar, una manada donde las criaturas no se parecían en nada las unas de las otras. El que estaba más cerca del agua era de un color azul pálido casi blanco, su cabeza era muy alargada y al final tenía la flor rosa gigante. El que estaba en medio era del color del barro, tenía cuernos y en su estómago tenía una mancha negra o algo así. Al principio estaba en 4 patas, pero luego se levantó en 2, me quedó claro que esa cosa era quien estaba dejando las huellas triangulares. Cerca de ellos aterrizó una tercera criatura. Sí, una especie de ave, bastante grande para ser un pájaro, color rojo con una gran cresta de plumas en su cabeza. Esas plumas tenían la punta amarilla. De pronto escuché que algo se movía al lado mío, volteé a mi izquierda y pude ver unos grandes ojos azules brillantes que se asomaban entre los árboles. Me quedé paralizado,
Por alguna razón no podía ver ninguna otra parte del cuerpo, solo los ojos. No parpadeaban, su mirada era muy estremecedora. Me di la vuelta y salí corriendo. No tengo ni la más remota idea de qué demonios fueron esas cosas con las que me encontré. Me queda claro que no eran animales. Tal vez se trataba de aquellos míticos guardianes de los bosques de los que tanto hablaban las culturas antiguas. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.